comenzamos a ver una introducción la semana pasada del libro de Génesis y estuvimos viendo una introducción hablando del libro en sí. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, versículo 1 y 2, titulado El mensaje o la clase en el principio. Vamos a estar viendo algunos detalles. La semana pasada estuvimos viendo el origen del libro de Génesis. El nombre de donde viene este libro es de la Septuaginta. La Septuaginta, como decíamos, es una traducción del Antiguo Testamento, de sus idiomas originales al griego. Un idioma en el que se hablaba ya en esos tiempos de una manera muy amplia en el ambiente comercial. Entonces, los libros que tenemos en nuestra Biblia, especialmente del Pentateuco, de los primeros 5 libros, esos nombres, Génesis, Éxodo, Levítico, viene de la Septuaginta, de esa traducción del griego. Su autor, como decíamos, es Moisés y narra los hechos desde el momento en que Dios saca a Abraham de Mesopotamia, o mejor dicho, del momento en que inicia el Edén y es llamado también Abraham de Ur de los Caldeos, y toda esa narración la desarrolla hasta el momento en que Jacob entra entra a Egipto. Narra todo ese tiempo. Génesis narra aproximadamente un tiempo de 2000 años. Es decir, todo el tiempo del momento de la creación hasta la entrada de Egipto, narra aproximadamente una época de 2000 años. Fue mucho tiempo lo que allí se narró. Y vimos el contenido de Génesis, tiene un contenido literal, donde se narra la creación, se narra los orígenes de la humanidad, los patriarcas, y también tiene un contenido teológico, donde se habla de Dios como el soberano, el creador, el redentor. También habla de la caída del hombre en pecado y de cómo Dios eligió un pueblo. Eso fue lo que básicamente vimos de la introducción del libro de Génesis. ¿Quedan copias? Que ya no quedan más copias. Entonces, de esa introducción, ahora vamos a partir al capítulo número 1. Génesis 1, versículo 1 al 2. Habrán porciones de Génesis que nosotros vamos a estudiarla bastante. Vamos a estar leyendo porciones largas de Génesis. Estudiaremos porciones largas porque hablan del mismo tema. Quisimos empezar con una porción corta porque hay detalles importantes, especialmente en el capítulo 1 y capítulo 2, que no va a encontrar en otra parte de la Biblia. Son mencionados, pero es en estos capítulos donde se trae una doctrina bastante importante, o doctrinas bastante importantes para nosotros. Vamos a estar viendo que Dios se ha revelado como el creador. Eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo que Dios se revela como el creador y el sustentador, dándole vida a las cosas y a las criaturas, dándole forma a la creación de una manera que manifiesta la sabiduría de Dios. Es decir, que el libro de Génesis, más que concentrarse exclusivamente en lo creado, se concentra en Dios como el creador. Se concentra en Dios como el sustentador. Vamos a ver entonces nuestro primer punto de nuestro tema. Dios es el creador de los cielos y la tierra,
desde el principio, desde sus inicios. Y esto lo vemos en Génesis 1, versículo 1. Miren cómo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia parte de Dios. No comienza dando una definición de Dios. Tenemos el primer capítulo de la Biblia. ¿Me va a dar una definición de qué es Dios para yo saber? No. La Biblia básicamente siempre toma como prerequisito el hecho de que Dios siempre ha estado. Esa es su preinformación. Ella no parte, ¿cómo fue creado Dios? No, la Biblia no parte así, porque Dios siempre ha existido. Dios no es un tema de estudio como si fuera un Dios pequeñito que lo puede poner en un microscopio o con una lupa y ver sus características. Dios no es así. Dios es el omnipotente, el todopoderoso. Y nadie es como Él. La Biblia lo repite. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No hay más. No hay más. Todo lo que hacen los hombres son obra de sus manos. No hay más que un solo Dios. Y aquí se nos revela como el creador. Subraya esa parte ahí. Dios es el creador. El centro de atención de toda la narración de Génesis se concentra en Dios. Y los primeros versículos es Dios, el eterno, el infinito, creando. Las palabras, hay algunas palabras importantes que nos ayudan a entender el proceso de la narración. La primera palabra es como empieza el libro, en el principio. Esa primera palabra, utilizada por los hebreos, por la iglesia, por el pueblo hebreo, ellos utilizaron esa primera palabra para ponerle ese nombre al mismo libro. ¿Recuerdan el nombre que le pusimos, del cual hablamos? ¿Cómo se llama en hebreo el libro de Génesis? En hebreo la pronunciación es Berish. No se escribe así, es una pronunciación. Pero es las primeras palabras del libro. En el principio creó Dios. El nombre del libro se llama En el principio. Así lo llamó el pueblo judío al primer libro, de acuerdo a la primera palabra o las primeras palabras que salieron del libro. En el principio, esas pequeñas palabras nos da una sencilla explicación de que todas las cosas tuvieron un inicio. Todo ha tenido un inicio. Todo ha tenido una cabeza por donde empieza las cosas. La materia, como nosotros la conocemos, esta materia física, las sustancias que hay en el universo, las rocas, las piedras, el sol, las estrellas, esas cosas no fueron eternas y no son eternas. Es decir, todo lo que ha sido creado tuvo un inicio, pero también tiene un fin, porque no es eterno. Digo esto porque muchas personas piensan, y aún usted lo ve en esas películas que tira ahí, que salen de Hollywood, Marvel y toda esa gente, aparece como que hay una sustancia eterna en el universo, que siempre ha existido, que fue la chispa de la vida. Y hablan de eso, pero eso es una filosofía muy antigua, que está en competencia con lo que enseña la palabra de Dios. Tratan de ponerlo a competir con lo que enseña la palabra de Dios, partiendo de que para ellos no existe Dios. El ateo necesita crear una teoría en el que saque a Dios y coloque la materia, que es de donde ellos parten, por eso comúnmente le llaman
materialistas, porque parten de que la materia es eterna. Es decir, esta madera tiene un principio de una materia eterna. Este cemento, esta hoja de este libro y todo lo que es físico es materia. Y por usted ve que hay muchas teorías que mezclan verdad con error. Porque la materia cambia, y se transforma, pero la materia no es eterna, la materia se destruye. Pero tratan de mezclar teorías científicas que son reales con sus filosofías. Mira, la materia cambia, pero la materia no es eterna, la materia se destruye. Llega un momento que termina, llega un momento en que ya su capacidad de cambio es limitado y se destruye. Es como el plástico. El plástico, hermanos, es verdad. El plástico, descubierto por la ciencia y desarrollado por la ciencia, puede durar cientos de años. Pero llega un momento en que su estructura molecular se deshace, se destruye. Lo podemos reusar, pero llega un momento en que ya no se puede usar. Se daña. Su unidad molecular se deshace. Entonces, amados hermanos, nosotros sí podemos hablar de un Dios creador eterno. Dios es el eterno. Ahora, la materia que Él creó tuvo un principio, no es eterno, y también tendrá un final, y terminará y se acabará. La materia no se formó a sí misma. Una de las últimas películas de Marvel, donde aparece, me refiero a una que es de los X-Men, donde los X-Men son, entre comillas, una forma de evolución de la raza humana. Entonces ahí muestran a una muchacha que recibió en el espacio una materia, una sustancia que se movía libremente y que ella la absorbió. Entonces, en esta película se muestra una sustancia eterna que va por el universo buscando dónde esconderse porque la están persiguiendo, y se esconde en esa muchacha, se introduce en esa muchacha, trayendo a colación esta filosofía. Cuando yo comencé a escuchar eso, digo, bueno, mira, están recreando una filosofía antigua, pero falsa. Realmente hay materia en el universo, como aquí en la tierra hay materia. Sin embargo, esa materia no es eterna. Puede durar años, cientos de años, eso es verdad. Pero esa materia llega un momento en que sus átomos se deshacen, se destruyen, porque ha habido tantos cambios y transformaciones que llega un momento en que ya se deshace. Entonces, amados hermanos, Dios ha creado la materia y esta tiene un principio. Dios la hizo. Veamos entonces la siguiente palabra importante: crear. En el principio creó. La palabra creó en hebreo es bara o bará. Se usa solo en referencia, en toda la Biblia, se usa solamente en referencia a Dios. En la Biblia solamente usan esta palabra en referencia solamente a la persona de Dios. Dios es el único bará, es el único creador, es el único que tiene una actividad exclusiva donde puede hacer algo de la nada. Porque lo interesante de todo esto es que ser creador implica que tú haces algo nuevo y partiendo de ningún tipo de materia o existencia prehecha. Y quiero partir de esto, hermano. ¿Por qué yo hice tanto énfasis en cuanto a la materia que no es eterna? Hermano, si la materia es eterna,
Entonces el creador partió de esa materia que ya estaba prehecha. Pero no fue así. La materia no es eterna. El creador hizo algo, como decíamos aquella palabrita, no sé si la recuerdan, de la nada, que es una palabra en latín que es ex nihilo. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y las cosas fueron creadas. Entonces, la existencia de las cosas, como así de los seres creados, vinieron por Dios. Dios lo creó. No fue que Él lo embelleció. Imagínense, yo tomo un pedazo de madera que la acabo de cortar de un árbol, traigo un tronco, esa materia ya está allí lista. Ahora, quiero decir que ese tronco ya ha crecido y está formado. Ahora, yo, Dante, o el carpintero, pueda tomar esa materia, ese pedazo de tronco, y comenzar a pulirlo y a cortarlo y transformarlo en una mesa. Allí, la palabra que se utilizaría en hebreo sería yatzar. Dante modificó la materia y Dante la arregló y la embelleció. ¿Ok? Dante puede hacer eso. Un carpintero, una hermana, un hermano puede tomar cemento, puede tomar arena, puede mezclarlo y puede hacer una pared. Pero ¿de dónde partió la hermana? Del cemento. ¿De dónde partí yo para hacer la mesa? De la madera. Yo no estoy creando, yo estoy transformando, modificando. Lo que estamos diciendo es que Dios, cuando creó, Él no transformó porque no había nada. Él no cambió la materia porque no existía nada. Él hizo todo ex nihilo. De la nada, Él creó. El creador, de la nada, sin materia y sin nada, Él hizo los cielos, hizo la tierra. De la nada, Él hizo los fundamentos de la creación. El mundo fue creado ex nihilo, de la nada. No había una masa eterna que Dios vino y comenzó a modificarla. No existía materia. En el principio no había nada. Por eso la palabra en el principio. ¿En el principio de qué? En el principio de lo creado. En el principio de lo que iba a comenzar a ser. En el principio creó Dios. Cuando Dios empezó el acto de creación, ese fue el inicio de todo. El inicio de todo. Entonces, hay algunos textos que me gustaría ver rápidamente. Isaías 46:10. Isaías 46:10. Miren lo que dice la palabra. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Dios declara el fin. ¿Cómo van a terminar las cosas? ¿Cuándo Él lo dice? Desde el principio. Desde el principio de las cosas. Cuando Dios determina hacer algo, lo hace en su voluntad, en su soberana voluntad. Él como el creador y gobernador de todo. Hay otro texto, Hebreos 11:3, que no vamos a poder leer por causa del tiempo, pero por favor pueden apuntarlo y buscarlo. Otra palabra importante que nos va a ayudar a entender este pasaje, Hebreos 11:3, fue el último texto. Otra palabra importante es Dios. Vimos en el principio, cuando todo inició, creó. Dios de la nada hace las cosas. Ahora,
dice, en el principio creó Dios. La palabra Dios para nosotros es importante, porque está usando un nombre que en hebreo, no lo vemos aquí en la Biblia en español, pero es el nombre Elohim o Elohim. Elohim. La palabra aquí utilizada significa el ser supremo. Y al hablar de la creación, al hablar de cómo Dios forma todas las cosas, aquí encontramos que la palabra o el nombre de Dios utilizado es aquel ser, el ser que es sobre todos, el mayor. Y es un superlativo que está utilizando aquí. Un superlativo es una forma de lenguaje, el que yo pongo a algo muy, muy, muy grande. Como yo diría, mi super papá. Mi papá es el más grande de todos los papás, el super. Es una palabra superlativa, donde yo engrandezco. Entonces, el nombre de Dios aquí es colocado como el grande, el supremo Dios, creador de todo, Elohim, que también expresa la fortaleza de Dios. Expresa que Dios es el todopoderoso. Hermano, y este nombre utilizado aquí es importante porque nos está diciendo que el creador, el que creó desde el principio, que es lo que estamos viendo, es el todopoderoso, el que todo lo puede. Pudo haber usado Moisés cualquier otro nombre, pero es este nombre el que expresa con mayor exactitud que en Dios estaba el poder soberano para con solamente su palabra decir algo y que fuera hecho. Imagínese que usted tuviera este poder, que tú fueras el Elohim, el Todopoderoso, y tú digas, quiero una casa, y la casa se haga. Quiero un carro, y el carro se haga. Quiero tener toda una nación debajo de a mis pies, y eso se cumpla. La palabra Elohim, lo que está allí señalando, que el Todopoderoso tiene el atributo, es decir, que Dios tiene el atributo de hacer todo solamente por su palabra. Es tan poderoso, es tan grande, es tan excelso, con él decir una cosa, se haga. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le decía al que estaba enfermo de lepra? Y me gusta usar siempre ese ejemplo porque la lepra es una enfermedad que te pudre por fuera y te pudre por dentro. No es como una gripe, no es una gripecita o una fiebre. Es que tú estás podriéndote por dentro, eso es lo que hace la lepra. Y te pudre por fuera. La gente muere poco a poco, tristemente. A un leproso, Cristo le dijo, quiero ser limpio. Hermano, y se curó por fuera y se curó por dentro. Es decir, miren a Elohim allí, diciéndole a un muerto que sí, que él quiere que se sane. Y eso fue suficiente para que se sanara. O la niña que estaba muerta. La niña no está muerta, está durmiendo. Y la gente se ríe porque la niña ya no respira, está fría. Y Jesús le dice, niña, levántate. Y la toma de la mano y la niña abre los ojos y se para. Hermano, la gente se petrificó del miedo. Se asustó. Porque era un muerto. Él llamó a un muerto y el muerto resucitó. Hermano, ese es Elohim, el Todopoderoso, que dice la cosa y se hace. Por eso este nombre es tan importante en Génesis capítulo 1. Porque piénsalo, Él dijo la palabra y el cielo fue hecho. Él dijo la palabra y la tierra fue hecha. No solamente la tierra, nosotros pertenecemos a todo un sistema solar.
En nuestro sistema solar hay un sol inmenso, grandísimo. Luego vienen Mercurio, luego viene Venus, luego viene la Tierra, luego viene Marte. Y así hay 8 planetas, todos girando alrededor del sol. Y lo que estamos diciendo es que Dios dijo la palabra y todo eso vino a la vida. Todo eso fue creado solamente con Él desearlo, quererlo, decirlo. Por eso esta palabra, este nombre de Dios, es el Todopoderoso el que está hablando. Expresa claramente que es el Dios eterno, el Dios soberano, el Dios todopoderoso, que con solamente la palabra creó ángeles, creó seres espirituales en los cielos, creó planetas, creó la tierra y comenzó entonces allí la creación. Por eso se entiende, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios no necesitó millones y millones y trillones y cuatrillones de años para formar el sol. Él es Elohim. Elohim dijo la palabra y fue hecho. Por eso es el nombre tan importante. Él dice la palabra y lo que Él dice o lo que Él quiere se hace. Por eso este nombre es tan importante. Muchos creyentes usan este primer versículo de la Biblia para hablar sobre la Trinidad, porque la palabra allí está en plural, como si dijera dioses. Ahora, por el lugar donde está este nombre y del tema que está hablando de la creación, realmente es un poquito forzoso hablar de la Trinidad y usarlo como un texto que sea cabal. Un texto donde tú digas, mira, no hay duda. Aquí habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este versículo no lo podemos usar con esa franqueza, con esa fuerza, a lo que me refiero. Por ejemplo, si yo usara Mateo 28, donde dice Jesús, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese es un texto que menciona a las 3 personas. Dudar eso, dudar que estas 3 personas de la cual habla Jesús son el Dios Trino, es más difícil que este pasaje. Entonces en este versículo yo no lo voy a poder usar para hablar de la Trinidad, aunque algunos lo podrían usar. Los cielos y la tierra, que concluye el versículo 1, está hablando de Dios ha creado todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. Con esto nos referimos a que Dios creó todo desde un punto hasta el otro. Yo estoy viendo esta parte y algunos autores piensan que Moisés, básicamente lo que trató de decir, él creó todo desde el principio hasta el final. Desde los cielos hasta la tierra. Todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra. Pero esa es una idea. Vamos, hermanos, a pasar al segundo punto. Nuestro segundo punto, Dios y las cosas en su estado ordinario o natural. Vamos a ver el versículo número 2. En el segundo versículo que nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el segundo versículo continúa describiendo el estado ordinario en que Dios ha creado la tierra utilizando 2 epítetos. 2 epítetos básicamente son 2 palabras que están diciendo lo mismo, pero que están resaltando un concepto. Por ejemplo, si yo quiero decir, el agua moja, todo el mundo sabe que el agua moja. Es decir, es una reafirmación que estoy haciendo.
Dos epítetos es eso, dos palabras que prácticamente significan lo mismo o expresan una misma idea, pero es un énfasis de fuerza lo que está diciendo. Al decir aquí, la tierra estaba sin orden y vacía, está haciendo una repetición para que se entienda el desorden que la tierra tenía. El momento en que Dios creó todo, lo creó en un estado natural, en un estado, yo podría decir, salvaje. En un estado natural salvaje, donde todos los elementos de la creación estaban allí, pero de forma desordenada. De forma en que convivían juntos, pero mezclados. Y esa frase, convivían juntos pero de forma mezclada, la voy a utilizar un poquito más adelante. Moisés aquí está hablando de confusión. Cuando expresa en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, está diciendo Moisés, había confusión en la tierra. Cuando Dios la creó, la formó de tal manera que todos los elementos que daban vida estaban allí, pero estaban mezclados con elementos que podían matar también. Imagínense usted el ácido. Ese ácido que nosotros usamos para echarlo en la tubería. Y que es un ácido que quema todo lo que está ahí adentro. Imagínense ese ácido mezclado con agua potable, agua que tú tomas. Si yo mezclo esas dos sustancias, yo no me puedo beber esa agua, porque me mataría. ¿Me entiende la idea? Entonces, en la creación, Dios tenía una creación en su forma ordinaria, en su forma natural. Estaba todo junto, mezclado. Allí no se podía vivir. Pero todo existía allí, de una forma perfecta. Era una masa cruda, en caos. Y pienso que es lo que Dios quiere mostrar aquí. La tierra en su estado ordinario, en su estado natural, como están todos los planetas en nuestro sistema solar en la actualidad, es un total desorden. Si, por ejemplo, nosotros miráramos el planeta Venus, es un planeta hermoso, azul. Pero oye bien, Venus tiene tantas sustancias peligrosas que ningún ser humano podía entrar y sobrevivir ni un segundo. Este planeta Marte, que hemos estado escuchando que han hecho incursiones, han enviado naves allí, hay hasta fotos de Marte. Hermano, dicen que posiblemente había hasta agua, y eso es posible. Pero no es habitable, no tiene oxígeno. Mercurio es un planeta que está muy cerca del Sol. ¿Usted sabía que Mercurio puede llegar a una temperatura de 258 grados Celsius? A nosotros nos llega aquí a 30 y nos estamos asfixiando, muriéndonos del calor. Llega a 40 y estamos echándonos agua porque nos estamos quemando. Imagínense 245 grados. Eso no fríe un pollo, no. Lo deja pulverizado un pollito. Entonces, aunque esos planetas están allí girando alrededor del Sol, fueron creados y dejados en su forma ordinaria, en su forma natural. No fueron modificados, no fueron moldeados. Porque lo que vimos en el principio, en el versículo 1, es que Dios creó todo de la nada y lo dejó todo en un estado natural y ordinario, en un estado salvaje. El único planeta que Dios luego, a partir del versículo 3 en adelante, comienza a narrar que Dios lo modificó, es decir, de su forma desordenada y vacía,
del desorden que tenía, salvaje y natural, que todo lo que caía ahí lo mataba, Dios vino y comenzó a separar las cosas. Mandó a que saliera la tierra. Mandó que el mar tuviera un límite. Dios a su propia creación la modifica para que allí pudiera existir vida. Porque si Dios no la modifica y la deja tal y como él la hizo en su forma natural y salvaje, nadie podría vivir. Por eso esta primera parte es importante. Estaba desordenada y vacía, en total desolación, en una condición inhóspita, donde no se puede vivir. Las aguas y los abismos estaban en completa oscuridad, en total tinieblas, mostrando a Moisés una completa imposibilidad para la vida. Hermanos, en el caos no puede haber vida. Si usted se va a cualquier planeta de nuestro sistema solar, no va a encontrar vida, porque es un completo caos. Yo estaba leyendo ahí cómo, me parece que era Venus, hay dos en nuestro sistema solar somos 3 planetas azules. El único azul no es el nuestro, es la Tierra. Está Venus también y está Plutón. No, Plutón no. Urano. Está Venus y Urano, son azules, son preciosos, hermano. Pero usted no se imagina cómo en ellos hay tanto amoníaco. Ese amoníaco que nosotros usamos para limpiar la casa. Eso está ahí, mire, sin control. O dióxido de carbono, que es lo que está contaminando a través de la fábrica nuestro planeta y destruyendo la capa de ozono. Eso está en abundancia en esos planetas. Es imposible que haya vida. Lo que entra ahí se muere inmediatamente, hermano. Entonces, por eso esta parte que Moisés expresa aquí, el desorden y la muerte que había, él lo expresa con un fin, de que se ve el estado natural, el cual luego Dios transformó para nuestra vida y condición en la tierra. Esto nos muestra una clara evidencia del problema del tal Big Bang. En el Big Bang, esa teoría atea, antidios, dice que hubo una gran explosión, es decir, había materia eterna que en medio del caos explotó, y de ese desorden y de materia eterna se formó, dicen ellos, todo un sistema perfecto en la tierra para que hubiera vida. Ahora, mi pregunta consiste en la siguiente. Si eso fue una explosión en el espacio, ¿cómo es posible que solamente un planeta del sistema solar tuviera vida? De una explosión desordenada, de una bomba que explota, ¿cómo es posible que solamente un planeta pudiera producir vida? Porque los demás no pudieron producir. Si tienen muchas características muy parecidas a las nuestras. Ahora, una segunda pregunta. ¿Cómo es posible que de un desorden, un caos, venga un orden tan perfecto y equilibrado que permita la vida? Porque, amados hermanos, nosotros tenemos aquí nuestro planeta de forma natural dióxido de carbono, lo producen las plantas. Pero también tenemos oxígeno, pero también tenemos ácido muriático. Tenemos de forma ácido muriático no, dióxido de carbono. El ácido de batería, que ahora no recuerdo el nombre, lo busqué y no lo escribí, se me pasó.
Eso también lo tenemos en nuestro ambiente, el plomo, hermano. ¿Usted ha visto cosas más contaminantes que el plomo? Eso lo sacan de la tierra, el plomo. Entonces, hermano, en nuestro mundo, todos los elementos que están en los demás también existen en nuestra tierra. Pero solo en nuestra tierra están en un orden tan perfecto que permite la vida. Y la vida de forma libre. No es que hay vida de un lado y de otro lado, no. De forma libre. En todo el planeta hay vida. Entonces, amados hermanos, ese Big Bang, donde se habla de un desorden, de una gran explosión y de un gran caos, parece no tener mucha base, ni siquiera una base lógica, por más sencillo que lo quieran poner. Si nosotros miramos los 7 planetas dentro de nuestro sistema solar, vemos que el Big Bang parece que solamente hizo algo bueno en el planeta Tierra, porque los demás son un desorden inhóspito que lo que cae allí muere inmediatamente. En segundo lugar, amados hermanos, continuemos con el versículo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En esta porción, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se está refiriendo aquí al Rúa. Rúa Elohim. Rúa es la palabra hebrea que expresa tanto, se usa en muchos sentidos. Se usa en el sentido de viento, el viento, soplo, eso es Rúa. Pero cuando ese viento, ese soplo, se une con la palabra Dios, la Biblia en ese momento está haciendo referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Y aquí precisamente utiliza esa unión, el Rúa Elohim, el viento de Dios, el soplo poderoso de Dios. Y cuando uno ve las Escrituras, este no es un viento sin carácter, sin características, sin personalidad. Es realmente la persona del Espíritu Santo. Y aquí dice que Él estaba moviéndose libremente sobre las aguas, sobre ese mundo en desorden, en caos. Comenzó el Espíritu Santo a moverse libremente sobre ellos. Algunos dicen como una paloma, otros dicen como un águila que estaba posando y preparando la creación. No es una coincidencia, amados hermanos, esto, porque está conectando el desorden, es decir, la creación en su estado ordinario, en su estado salvaje, que destruye y mata. Está conectando eso con Dios, el Creador, que la hizo así, pero que ahora, por su Espíritu, comenzaría a transformar. Ya Dios creó la materia, ya Dios formó los cielos y la tierra, pero ahora Él se convierte en aquel que comienza a transformar específicamente la tierra. Por eso no es una coincidencia, no es una frase bonita que el Espíritu Santo esté sobre las olas del mar. Los abismos llenaban todo. El Espíritu Santo, Elohim, el Ruá de Elohim, comienza a moverse sobre la oscuridad y sobre las aguas, sobre esta masa desordenada, y comenzaría, cuando el Señor comienza a dar órdenes, comenzaría a transformar, a producir seres vivientes, a producir orden
que permita la vida. Por lo tanto, yo creo que hay una unión muy significativa, ya que la vida misma es el efecto de la obra creadora del Espíritu de Dios. ¿Por qué no había vida? Porque aún el Espíritu de Dios no había entrado en acción. ¿Por qué no había una creación ordenada y perfecta para que pudiera allí desarrollarse la vida? Porque Dios aún, el Espíritu Santo, no había hecho su obra. En un ambiente ordinario, en un ambiente natural, con todos los elementos químicos fundidos de forma desproporcional, de forma devastadora para la vida, como lo es el caso de todos los planetas del sistema solar que hemos mencionado, son masas desordenadas y caóticas que Dios no quiso intervenir en ellos, pero sí en la tierra. Pero usted ve que dice el versículo 2, y la tierra, en el único lugar en que Dios intervino para cambiar el caos y su estado salvaje y ordinario, es en la tierra. Por eso Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego se concentra, y la tierra. Se concentra en la tierra. Y después de ahí no sale de la tierra. Luego en la tierra Él divide. En la tierra Él llama que haya una creación. En la tierra Él hace aquello. Él hace lo otro. Su obra fue en la tierra. Por eso los demás planetas, por más que busquen y busquen, van a encontrar que es imposible. Por lo menos la vida en la forma perfecta, porque puede haber alguna forma de vida. Porque recuérdense que estamos hablando de la creación, una creación ordinaria y salvaje. Puede haber bacterias, puede haber cosas, materiales, metales, como lo que tenemos nosotros aquí. De eso está compuesta la tierra. Pero no va a ser tan perfecto que permita la vida como aquí en nuestro planeta. Dios se concentra en la tierra, interviene en la tierra para que esta tierra sea transformada, modificada. Cuán dependientes somos nosotros de la mano de Dios y de la obra de Dios para cambiar el caos en orden y la muerte en vida. Cuán necesario es la obra de Dios. Y ya quiero concluir, amados hermanos. Voy a tomarme unos minutos de las 10 para concluir con algunas aplicaciones que nos sirvan a nosotros para tomar esta enseñanza y llevar a nuestra vida. En primer lugar, amados hermanos, las Sagradas Escrituras nos revelan que Dios siempre es. Dios no tuvo nacimiento ni fue creado. Él siempre ha sido. Él es el Todopoderoso, Elohim. Lo que hay hoy lo conocemos como materia o compuestos químicos o compuestos orgánicos, es decir, todo lo visible, todo fue hecho por el Señor. Pero podemos añadir también no solamente lo visible, sino también lo invisible. Fue hecho por Dios. El Todopoderoso, Elohim, creó todo para revelar su gloria y su poder. Por eso es el nombre que utilizó Moisés. Él reveló todo su poder en su creación, Elohim. Pero en segundo lugar, segunda aplicación, amados hermanos, Dios crea las cosas en un estado natural, ordinario, con todos los elementos y características necesarios para su desarrollo. Es un estado bruto, en bruto. Es como cuando tú sacas oro de la tierra. Para tú ponerte un arete de oro, mire mi hermano, hay que pulir ese oro, hay que limpiarlo de la escoria, de la suciedad. Está en un estado en bruto. Así fue que Dios hizo las cosas. Y con tanto potencial de crecimiento y transformación. Pero
necesita la mano poderosa del Creador para hacer posible su madurez. Cuando algo está en bruto, eso significa, hermanos, que está en un estado de inmadurez. Aún no ha llegado a su estado de perfección. ¿Cuál es nuestro deber? Nuestro deber es estudiar. Nuestro deber es conocer esa creación que Dios ha hecho. Hemos sido creados a imagen de Dios. La ciencia tiene mucho que aprender y mucho que estudiar del sabio Dios, creador y organizador de todas las cosas. Hay una creación perfecta e inteligente que revela a un Dios perfecto y a un Dios inteligente. Y en último lugar, amados hermanos, que nuestra fe se llene del conocimiento de la gloria de Dios. La creación que tenemos delante de nosotros es para que nosotros crezcamos en el conocimiento. Qué importante es la fe. Una fe que no entiende los hechos de Dios no es fe, hermanos. Es ceguera. Es ceguera. Debemos conocer a nuestro Dios como el creador y el sustentador, pero también debemos conocer su creación. Tenemos que conocer su creación, su perfecto diseño. Para eso estudiamos y para eso ponemos a estudiar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de estudiar, deben de aprender ciencia. La ciencia es de Dios, hermanos. La ciencia le pertenece a Dios, el arte le pertenece a Dios. Toda la creación le pertenece al Señor. La educación es importantísima, porque la educación es lo que le abre la puerta al hombre, a la mujer, para entender a su creador a través de la creación. Porque el creador se revela, muestra su sabiduría en la creación, muestra su poder. La educación cristiana debe de estudiar la creación a través de la ciencia que es de Dios, a través de la matemática que son de Dios, a través del arte, la historia. Los cristianos debemos estudiar, debemos crecer, debemos ir a la universidad, enviar a nuestros hijos a la escuela, a la universidad, para que entiendan la creación de Dios. Ahora, el gran problema que tenemos el día de hoy en las universidades es que muchos cristianos han creído que la ciencia no es de Dios. Muchos cristianos se han alejado de la ciencia, se alejan del arte, se alejan de la música, se alejan de la política, se alejan de la sociedad y se convierten en ermitaños. Entonces, ¿quiénes son los que llenan esas vacantes vacías de la universidad? Los impíos. Ellos cambian el currículum y ellos muestran una creación a través de sus ojos. Por eso el método científico es tan importante para todos nosotros, pero en especial para muchos que dicen, no, es que si yo no lo veo y yo no lo compruebo, no puedo decir que existe. Pero obviamente se contradicen, porque mantienen eso como una fe, cuando realmente es un método científico, un método de ciencia, no un método de fe. Se contradicen. Ahora, hermanos, los cristianos tenemos que volver a las universidades. Los cristianos tenemos que volver a las escuelas. Los cristianos tenemos que volver a estudiar. ¿Para qué? Para que se entienda la creación conforme a como el Creador lo ha hecho. Conforme al diseño del Creador.
Necesitamos cada vez más buenos educadores, maestros que conozcan a Dios y que teman a Dios, que enseñen a sus niños las ramas del saber, enseñándoles que Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da la ciencia. Dios quiere que seamos conocedores de su creación. Así que, amados hermanos, con esto concluyo. Que Dios nos permita ver que Génesis nos guía hacia un conocimiento más profundo y amplio del saber humano. Dios quiso que fuera así. Y así lo reveló para su gloria. Y todo este sistema perfecto de vida no se lo debemos al Big Bang. Es una teoría que ni ellos pueden creerla. No se lo debemos al mono ni a la evolución, partiendo simplemente de un animal, porque ¿de dónde vino ese animal? Ah, de una materia eterna. ¿Y la materia? ¿De dónde vino? Fue creada. Dios creó la materia, pero no una materia eterna, sino una materia que llega, que se transforma hasta llega a un mundo que desaparece, porque ya perdió su capacidad de transformación. Pero que Dios nos ayude, hermanos, porque Dios nos ha concedido en la Biblia un libro espectacular para conocer a Dios y su creación. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu bondad. Ayúdanos a poder entender que tú nos llamas a conocerte y a honrarte. Bendícenos por tu Espíritu. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús.